Entonces, quiero compartirles también la historia de una persona, de una historia bíblica, una historia que viene en la Biblia, que es de una persona que también tenía una condición física y que él había ido porque había escuchado de alguien que podía sanarlo. Entonces, quiero que me acompañen a Marcos 2, del 1 al 2. Si alguien puede compartirles la Biblia, si no, aquí está en la pantalla la escritura. Dice: cuando Jesús regresó a Capernaum, varios días después, enseguida corrió la voz de que había vuelto a casa. Pronto la casa donde se había hospedado estaba tan llena de visitas que no había lugar ni siquiera frente a la puerta, mientras él les predicaba la palabra de Dios. Esta historia comienza con Jesús, que está llegando a una ciudad que se llamaba Capernaum, ¿verdad? Pero anteriormente a eso, él estaba en otras ciudades recorriéndolas porque ya había empezado su ministerio y él ya había realizado algunos milagros, y entonces esos milagros ya se empezaron a correr. Pero a mí lo que me llama la atención de esta escritura es que todas las personas se empezaron a juntar porque habían escuchado que había una persona que iba a sanar a alguien, ¿no? Porque ya había sanado un leproso, había expulsado demonios, y dices, pues ¿quién es esta persona, no? Yo también tengo una necesidad, probablemente si voy con él me va a quitar todas las enfermedades y todas las cosas que traigo. Entonces, se corrió la voz y todos se empezaron a aglomerar. Entonces, ¿qué es lo que hay detrás de esas personas para que ellas puedan llegar a buscar a Jesús, no? Porque ellos ni siquiera sabían quién era Jesús. Jesús apenas estaba comenzando su ministerio. Y lo que estaba pasando es que, pues, así como ustedes, ¿no? Probablemente, como ya nos mencionaron también aquí algunas amigas que vienen con tantas cosas en el corazón, ¿no? Con dolor, algunas heridas como de rechazo, como algún tipo de injusticias que hayan experimentado. Incluso sé que algunas personas han de ver maltrato, duelo, como ya lo dijeron, ¿no? Por la pérdida de un bebé, algún familiar que todavía causa mucho dolor y que han estado aguantando, no sé cuántos años pueden tener cargando con todas estas cosas, ¿no? Pero estas personas, pues al final, estaban aglomerándose ahí y estaban aglomerándose y precisamente por todas esas heridas. Desconozco qué era, pero lo que sí sé es que en ese tiempo también las enfermedades estaban como al pie del día, ¿no? Estaban muy en contacto con ellas, y eran enfermedades que en ese tiempo no tenían tratamiento, porque la medicina en ese entonces pues no estaba muy actualizada, vaya, ¿no? Entonces incluso había personas que por alguna gripe, por alguna diarrea o lo que sea, podían hasta morir, imagínense, ¿no? Entonces, la lepra, por ejemplo, tenía que durar aislados muchísimo tiempo porque no tenían lo que actualmente conocemos como antibióticos para poder sanar este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, no sé si ustedes, algunas se reconocen con alguna de estas heridas, que ustedes digan, ok, yo vine a esta conferencia para escuchar qué puedo hacer, qué es lo que puedo hacer para poder sanar mi corazón. Quiero que me acompañen a la siguiente escritura, Marcos 2, del 3 al 4. Dice: entonces llegaron 4 hombres que le llevaban un paralítico. Como no podían acercarlo a Jesús por causa de la multitud, quitaron parte del techo encima de donde estaba Jesús, y luego de hacer una abertura, bajaron la camilla en la que estaba acostado el paralítico. Ok, hasta aquí. Quiero que nos concentremos en estas 4 personas. En ese tiempo también pues no había carros, ¿no? Las personas tenían que estar caminando. Imagínense que llevaban una camilla cargando a una persona y no sabemos si venía de otra ciudad o incluso ahí mismo donde vivían, pero de todas maneras, aunque fuera una cuadra de aquí a este lugar, ¿cuánto se pudieran estar cargando y cuánto pudieron haber todo el esfuerzo que tuvieron que haber hecho, ¿no? Entonces, eso, y luego imagínense, llegan y hay muchísima gente allá afuera, ¿no? Esperando, y no pueden pasar, y ellos sabían que si entraban, iban a poder ver a Jesús, y que Jesús en ese momento iba a sanar por lo que ya habían escuchado. Entonces
preocupa si nada más necesito ponerlo delante de Jesús y va a haber un milagro, ¿no? Pero no estaba, o sea, ellos como se movieron y por ejemplo, yo también cuando, ya después de que terminé la universidad, me acuerdo que pues todos los síntomas que traía, que no tenían como un diagnóstico en ese momento, pero, y aparte todas las heridas que traía de otras situaciones, la relación con mis papás estaba muy quebrada y todo eso me dolía mucho, ¿no? Entonces yo sabía que mi vida no estaba bien. Y justamente en ese tiempo yo estaba estudiando para hacer la especialidad del examen para entrar a la especialidad y había una iglesia cerca de mi casa. Para esto yo tenía una amiga que me compartía que era cristiana y que me compartía mucho de Dios, ¿no? Y yo la verdad es que no sabía nada más que el sacerdote, la iglesia católica y demás, ¿no? Pero ella me enseñaba que podíamos tener como una relación con Dios y siempre me llamaba la atención, pero la verdad es que yo nunca hacía nada. Pero hasta me acuerdo bien de ese momento porque ya estaba acostada y me puse a orar y le prometí a Dios que iba a ir a la iglesia, porque yo también tenía fe que si solamente me acercaba a Dios así poquito, pues iban a cambiar mucho las cosas, ¿no? Dije, pues algo tiene que hacer y algo va a mejorar. Entonces me acuerdo que fui a la iglesia y pues sí, ciertamente desde que llegué a la iglesia me quebranté demasiado y aparte me invitaron a estudiar la Biblia, ¿no? Y yo también no sabía qué significaba estudiar la Biblia, pero dije, pues bueno, pues vamos a ver, ¿no? Pero yo lo que realmente pensaba era solamente ir a la iglesia, pensando que eso iba a ser suficiente para poder sanar mi corazón y todas las cosas que yo venía cargando durante mucho tiempo, ¿no? Pero yo lo que hice, o sea, lo que yo me parecía a estos amigos, al paralítico, ¿no? Que de alguna manera lo que pasó fue, dije, bueno, voy a tomar acción y creer que pues, estando cerca iba a ser suficiente. Y bueno, quiero que me acompañen a la siguiente diapositiva. Sí, la siguiente escritura. Marcos 2 al 5. Dice, al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico, hijo mío, tus pecados son perdonados. Imagínense, ¿no? Bueno, no sé si les llama la atención eso, porque a mí me parece increíble porque los amigos del paralítico sabían que si ponían a su amigo delante de Jesús, pues iba a haber un milagro, ¿no? O sea, iban a pensar, o sea, en cuanto lo pongo ahí, le va a decir, levanta tu camilla y anda, ¿no? Porque ya había sanado anteriormente a otras personas y no necesitaba nada más, sencillamente Jesús los tocaba y quedaban sanados de su enfermedad. Pero en esta ocasión, al ver la fe de ellos, que les platiqué, esa fe que mueve, que transporta, que no se queda en casa esperando para ver qué va a pasar o que Jesús vaya a tocar a su puerta, ¿no? Sino que ellos tomaron la decisión de decir, no, ¿sabes qué? Yo tengo que ir a buscar a Jesús, ¿no? Yo tengo que ir a ponerlo delante de Él, porque si no, ¿quién sabe cuándo vaya a pasar esto? Y entonces Jesús les contesta, ¿no? O sea, imagínense todo eso, todo lo que, las expectativas que tenían ellos, y cuando llega delante de Jesús, le dice, hijo, tus pecados son perdonados. A mí eso se me hace súper interesante porque a mí me deja ver o me ayuda a ver que Jesús sabe exactamente lo que necesitamos. Y muchas veces no es arreglar nuestros problemas físicos o los problemas emocionales o quitarnos como alguna enfermedad de por favor, quítame el cáncer, por favor, que ya no tener estos dolores, etcétera, etcétera, ¿no? Y por eso no quiero decir que a Jesús no le interese, pero Jesús siempre va a buscar tocar la raíz del corazón, ¿no? Y esto pues nos enseña una gran verdad, ¿no? Que hay una prioridad por la sanación espiritual que por cualquier otro tipo de sanación, ¿no? Jesús quería sanar el corazón de este paralítico, pensando que sanando esta parte, obviamente todas las demás áreas iban a poder cambiar. El corazón, hay una palabra en la Biblia que le llaman el corazón. Probablemente uno piense que el corazón aquí significa como el corazón que late, ¿no? Nada más, pero en la Biblia hay un concepto que engloba como todo lo que es nuestro ser, ¿no? Todo nuestro interior, todo lo que nosotros pensamos o lo que sentimos, incluso donde se guarda el dolor y todo, ¿no? Entonces, dice la Biblia que dice, de todas las cosas cuida tu corazón porque de él emana la vida, ¿no? Entonces, aquí les traje un esquema que me gustó
Jesús sabía eso, nada más que nosotros normalmente no tenemos como mucha idea de que necesitamos cuidar también nuestro corazón. Y lo que hacemos es solamente, por ejemplo, si estamos enfermos, pues vamos al médico para tratar eso, ¿no? Si estamos mal de nuestras emociones, pues vamos al psicólogo. Pero si tenemos así como muchas cosas en nuestra mente, a veces también como con asesorías y libros para cambiar toda nuestra forma de pensar y todo eso, pero realmente lo que más importa de todos nosotros es lo que tenemos adentro del corazón, y Jesús lo sabía. Y aquí miren, por ejemplo, está ese de cómo está nuestro espíritu y cómo se va haciendo, luego sigue la mente, el cuerpo, lo social y el alma, que es lo que ya como engloba todo nuestro ser. Y dice, le puso unas flechitas así porque dice, cuando entra la palabra de Dios y el Espíritu de Dios ahí, se trabaja esa parte y a partir de eso empieza a cambiar todo lo demás. Entonces empieza a cambiar nuestra mente, también ese cuerpo lo empezamos a cuidar más, la cuestión social también empieza a cambiar, ¿no? Y sobre todo nuestra alma. Y miren, aquí en esta escritura, si quieren, nada más se las voy a leer así. Dice, un hombre con lepra se acercó, se arrodilló ante Jesús y lo suplicó que lo sanara. Si tú quieres, puedes sanarme y dejarme limpio, dijo. Movido a compasión, Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante, la lepra desapareció y el hombre quedó sano. La lepra en ese entonces era una enfermedad que se consideraba impura. Entonces, cualquier persona que tenía lepra estaba... Permítanme. Cualquiera que tuviera lepra se consideraba impuro y tenían que aislarla, ¿no? Mantenerla como si estuviéramos en pandemia y a nadie podía salir y tocar. Y se acuerdan ustedes cuando estábamos en pandemia también cómo era de que no se acerquen a esa persona y con los cubrebocas y las manos y yo toqué a alguien que tenía, ¿no? Pues era parecido, pero nada más con esas personas. Pero realmente en el círculo que vemos atrás, muchas de las áreas de esa persona estaban como ya quebradas, ¿no? Imagínense sus pensamientos, las emociones que sentían por sentirse rechazados por las personas, por todo su alrededor, ¿no? Entonces, aquí lo interesante es que Jesús sabía esto y aún así decidió tocar al paralítico, ¿no? Al leproso, aún sabiendo que se podía contaminar, vaya, ¿no? Pero pues Jesús era Dios, entonces lo tocó y al momento de que lo tocó lo sanó, y al final de todo eso pues pudo solucionar todas las demás áreas, ¿no? Como ya les mencionaba, mente, cuerpo, social, él ya podía estar dentro de la sociedad, nada más con estar vivo ya podía estar dentro de la sociedad. Y bueno, muchas personas podríamos pensar, bueno, ¿de qué está enfermo nuestro corazón, no? Porque pues como decía Brenda, ¿no? O sea, yo no tengo nada en mi corazón. Pero en la Biblia nos explican que nuestro corazón está enfermo de pecado. ¿Y qué es el pecado? Quiero que, a esta escritura está en Gálatas 5:16 al 17. Dice, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. Son impulsos. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal siempre, ¿no? Que es precisamente lo contrario a lo que quiere el Espíritu, y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres para llevar a cabo sus buenas intenciones. Así que nosotros, por más que queramos hacer las cosas bien, por más que queramos no hacer no dañar a alguna persona, no decirle algo, no gritar, no aquello, siempre lo terminamos haciendo. ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza pecaminosa. Y el pecado también es una palabra que viene del griego, que significa errar en el camino. Y aquí les puse unas flechitas porque normalmente, más bien, el plan que tenía Dios para con todos nosotros era seguir como en una relación con Dios, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Pero nosotros, después de Adán y Eva, que hubo la caída, nosotros empezamos a hacer como una curva donde nosotros empezamos a salirnos del camino de Dios. Pero la buena noticia es que si nosotros no nos arrepentimos, podemos volver a la relación con Dios. Y probablemente sigan pensando, no, pues es que yo no peco porque yo hago lo mejor, siempre estoy buscando ayudar
persona, la otra vez le di dinero al señor del supermercado y cuestiones así, ¿no? Pero miren, en Gálatas 5, 19 al 21 dice: cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidia, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Y esa escritura, o sea, yo me imagino cada uno de ustedes, si la lee con detenimiento, puede decir que al menos uno de esos síntomas, porque esos son como los síntomas de nuestro corazón enfermo, lo ha de ver como hecho alguna de estas cosas, ¿no? Y miren, les quiero contar porque después cuando estaba en la universidad y que empecé a ir a la iglesia y me empezaron me invitaron a estudiar la Biblia, cuando empecé a estudiar la Biblia con las personas, yo me estaba dando cuenta de muchas cosas, y cuando yo leí esta escritura, a mí me impactó mucho porque yo dije, no inventes, pues yo he vivido así, o sea, ¿cómo es posible que esto sea pecado, no? Si yo pensaba que estaba bien delante de Dios y que solamente acercándome, o sea, nada más, pero no porque estuviera haciendo algo malo. Y cuando leí esa escritura fue como muy impactante, ¿no? Pero después, gracias a Dios, lo fui asimilando, entendí que ese es el diagnóstico que yo tenía en mi corazón, y al cabo de unos 4 meses, después de 4 meses, decidí, pues me arrepentí de todo lo que había hecho y decidí bautizarme, ¿no? Y la verdad es que es la mejor decisión que pude haber tomado en mi vida. O sea, hasta la fecha yo no veo la manera en que las cosas hayan cambiado para bien al lado de Dios. Y es lo que les decía, ¿no? Al final yo me empecé a dar cuenta después de mi bautizo, yo empecé a darme cuenta cómo Dios iba trabajando en todas las áreas de mi vida, porque por todas las fiestas, las borracheras y todo lo que había tenido durante la universidad, pues mis papás ya no confiaban así absolutamente nada en mí. Incluso iba a la iglesia y me colgaban el teléfono porque pensaban que estaba de fiesta, ¿no? Entonces, y yo vi cómo a partir de esto, o sea, como empezó a cambiar mi forma de pensar, empezó a cambiar mi forma de actuar, mis padres empezaron a darse cuenta de lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, Dios empezó a reconstruir nuevamente mi relación con ellos. Y también en mi trabajo, ¿no? O sea, en el trabajo también empecé a tener como buenas oportunidades, etc. Y no es que les diga que ya todo se va a mejorar siempre hay cosas que vamos a ir cambiando, ¿no? Pero definitivamente estar cerca de Dios, de tener una relación con Dios, no solamente como ir a la iglesia, sino tener una relación con Dios de verdad, eso Dios nos va ayudando a ir enfrentando cada una de las situaciones que ustedes están pasando. A lo mejor ninguna de sus situaciones se va a mejorar, a lo mejor no los van a tocar y se va a curar algo, ¿no? Pero Dios les va a enseñar a estar ahí caminando paso a paso con fe. Y puede que sí, porque la verdad es que Dios es súper milagroso y yo he visto muchos milagros también en mi vida. Amén. Y bueno, por favor acompáñenme a la última escritura, por favor. Está en Marcos 2, de 6 al 12. Dice: algunos maestros de la ley religiosa que estaban allí sentados pensaron: ¿qué es lo que dice no? Es una blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. En ese mismo instante Jesús supo lo que pensaban, así que les preguntó: ¿por qué cuestionan eso en su corazón? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados son perdonados, o ponte de pie, toma tu camilla y anda? Así que les demostraré que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. Y el hombre se levantó de un salto, tomó su camilla y salió caminando entre los espectadores que habían quedado atónitos. Todos estaban asombrados y alabando a Dios, exclamando: jamás hemos visto algo así. Aquí quiero que vamos a ver dos cosas, ¿no? Primero, el rol que tienen los maestros de la ley y el rol que tiene Jesús. Los maestros de la ley eran esas personas que estudiaban la Biblia, pero la conocían al pie de la letra. Ellos sabían de pie a pa qué es lo que decía la Biblia. Entonces, pero había algo bien importante que a ellos se les olvidaba, porque normalmente como ellos estaban
pero se les olvidaba lo que había en el interior del corazón y muchas veces dejaban de ver cómo se sentían las personas, lo que realmente estaba, lo que estaba pasando en su corazón. Por ejemplo, el leproso, ¿no? Si él estaba experimentando al otro tipo, sencillamente a él lo aislaban y porque así dice la ley y listo, ¿no? Entonces, normalmente nosotros podemos pensar que estas personas pues no se parecen a nosotros, pero la Biblia olvidé la palabra, pero la Biblia pues siempre nos va a enseñar cómo somos nosotros, o sea, siempre nos va a poner historias para que nosotros pensemos en cómo podemos actuar, ¿no? No solamente fijarnos en los maestros, sino qué es lo que había detrás de eso. Y ellos se olvidaban mucho del corazón, y normalmente así también pasa con nosotros, ¿no? Nos olvidamos del corazón, pensamos que no tenemos que ser perdonados, que no tenemos ninguna necesidad de eso, y entonces, ¿qué pasa? Pues al final rechazamos a Jesús. Y es lo que estas personas olvidaron, ¿no? Porque ¿cómo es posible que ellos, conociendo toda la ley de Dios, cómo es posible que ellos se hayan olvidado y no hayan entendido que si solo Dios podía perdonar pecados y Jesús estaba perdonando pecados, como que no lo relacionaban, porque aparte estaban esperando un Mesías, ¿no? Y esas personas lo olvidaron por completo y empezaron a rechazarlo y a buscarlo. Entonces, y por otro lado, vemos a Jesús, ¿no? Jesús es Dios aquí en la tierra, y siempre que veamos a Jesús vamos a poder entender cuál es el carácter de Dios. En este caso, lo que Jesús quería, porque anteriormente cuando se perdonaban pecados era a través de ofrendas y de sacrificios y alguna serie de rituales que se tenían que hacer solamente con un sacerdote y presentar como eso para poder ser perdonados. Pero en este caso Jesús presentó el perdón de pecados de una forma muy diferente, ¿no? Por eso los demás estaban extrañándose. Y eso es lo que realmente quiere Dios. Nos quería ofrecer un perdón diferente al que Él ya había establecido anteriormente. Y es esa naturaleza de Dios que realmente quiere perdonarnos, ¿no? Que Él quiere darnos el tratamiento para ese corazón que tenemos enfermo y que no y que podamos realizar como el camino de su voluntad. Y no es ese Dios, Jesús aquí en la tierra representaba a esa persona, a ese Dios que quiere estar cerca de la gente, ¿no? Que le interesan las necesidades, porque si ustedes continúan estudiando, se van a dar cuenta cómo hubo tantos milagros y de tantas personas, ya les mencioné el leproso, ya les mencioné a que expulsó demonios, luego había una mujer adúltera y uno podría pensar, ay, esa no tiene perdón, ¿no? Pero Jesús también la perdonó, y así estaba con cada persona, con esas personas que pareciera que estaban excluidas de la sociedad. De hecho, en una escritura después de esta, Jesús le dice a los mismos maestros de la ley, ¿no? Que Él no había venido por las personas que estaban sanas, sino por las personas que estaban enfermas, ¿no? No venía por los justos, sino por los pecadores. Entonces, esa era su misión y eso es lo que Él quiere, ¿no? Todos estamos aquí con muchísimas necesidades en nuestro corazón, y yo también podría haber pensado que yo no tenía ninguna esperanza, ¿no? Pero realmente Jesús también me abrió las puertas y me ayudó a entender qué es lo que realmente necesitaba en mi corazón, y no pensar que era un Dios lejano, que solamente está en el cielo, que solamente nos alcanza a ver, sino un Dios que quiere estar cerca de nosotros y que nos quiere amar, ¿no? Entonces, y bueno, cuando les platicaba, ¿no? Cuando estuve con el diagnóstico con el psiquiatra que me había dado ese diagnóstico, la verdad sí me sentí como muy sorprendida de eso, porque, o sea, había vivido como 4 años con un diagnóstico y como 8 tratamientos y todo, y yo dije, no, o sea, y según yo ya había leído anteriormente de la depresión y cuál era el mejor tratamiento, y yo la verdad es que casi iba a que me dijeran, mira, hazme una receta por esto, ¿no? Pero estando ahí, pues dije, bueno, o sea, si esta persona con tanta experiencia, con tanta reputación, siendo un buen médico, él sabe, él es el experto en el tema, o sea, ¿cómo yo podría decirle qué es lo que tenía que hacer o pensar que yo sabía qué necesidad tenía, ¿no? Y al final, pues, como les digo, o sea, él es el diagnóstico, el tratamiento, y a partir de eso también muchas de las cosas cambiaron. Y bueno, para concluir, y quisiera que se llevaran a su casa, es que lo más importante en nuestra vida es nuestro corazón. Que podamos imitar también la fe en la acción que tienen los amigos, ¿no? Acuérdense de Jesús puede tocar a sus puertas, pero si ustedes tienen una necesidad
tratar la raíz de nuestro corazón. Jesús podría darnos, podría tratar solamente nuestra enfermedad, o podría tratar solamente la cuestión que tenemos con nuestros padres, o algo, ¿no? Pero a lo mejor eso no va a resolver todo. Entonces imagínense, si desde la raíz lo trata, que es el centro en nuestro corazón, pues obviamente todas las demás áreas van a empezar a cambiar. Y también que podamos reconocer nuestra naturaleza pecaminosa, ¿no? No pensemos que confiemos en que nosotros no somos expertos en esta área, ¿no? Que es Dios quien sabe, que conoce nuestros corazones y que Él es el que sabe cuál va a ser el tratamiento. Y otra cosa es que quiero que se quede mucho en su corazón, es que el amor que Jesús tuvo en la cruz cuando murió y después resucitó, ese es el tratamiento definitivo para nuestro corazón. Es ese amor el que Jesús murió voluntariamente por nosotros, el que va a sanar todo nuestro corazón. Y bueno, muchas gracias.